Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Kaiser Center en Man Barrio. Estamos reunidos el 2 de septiembre de 2010 aquí para preguntas y respuestas sobre la bitácora de Shodai y maestros Kaizen. Bienvenidos, alumnos. Antes de comenzar con vuestras respuestas, de hecho tengo una serie de respuestas de alumnos a distancia. Vamos a responder a estas primero. Aquí hay una pregunta. Dice: cuando alguien te cuenta algo, un suceso que tú no has vivido, pero el relato es tan bueno que se te pone la carne de gallina, o te entra angustia, o tienes cualquier otra sensación, ¿es eso imaginocepción? Ok. La imaginocepción es lo que está mediando, o sea, sirviendo de intermedio entre la narración y la sensación fisiológica que se crea. Okay. Porque conforme alguien te va contando o lees algo, o te va contando algo, okay, vas creando lo que yo llamo una narrativa fenomenológica. Es decir, en tu cabeza vas creando como una película, un cuento, y vas siguiendo eso. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que en el cerebro las mismas partes, no sé si he mencionado esto recientemente, pero las mismas partes del cerebro que se usan para oír algo, por ejemplo, como percepción, se usa también para imaginocepción auditiva. Entonces, oír algo e imaginar ese mismo sonido, mismas partes del cerebro. Ver algo, cerrar los ojos, imaginarlo, también mismos circuitos, mismas áreas que se ocupan. Entonces, ¿qué sucede? Conforme algo, un cuento, una narración, un chiste, lo que fuese, se nos describe, y nosotros para entenderlo, para entender el mensaje tenemos que descifrarlo. ¿Cómo lo desciframos? Pues tenemos que crear una peliculita en nuestra cabeza, más o menos intensa, o sea, de intensidad o realística, pero tenemos que irlo siguiendo. Y conforme vamos creando esa película, esa narrativa fenomenológica, vamos activando las mismas partes del cerebro como si lo estuviéramos viendo en la actualidad. Y las áreas que son responsables por responder o causar respuestas fisiológicas o emocionales, tristeza, risa, ira, miedo, etc., no saben que esto es algo imaginado. Toma su información monitoreando la información que pasa en esos circuitos. Okay. Entonces es como una persona que está en el sótano de un edificio donde no puede oír, no tiene ventanas, no sabe nada del mundo exterior. Entonces la única posibilidad que tiene para saber qué está sucediendo es agarrando un teléfono. Ahí tenemos un experimento, ¿okay? Psicológico. Agarra el teléfono y pregunta, puede decir que ¿cómo está el clima? Y le dicen, está lloviendo, está nevando, o son 40 grados, o soleado, o nublado, y no tiene otra forma de saber qué está sucediendo. Que está lloviendo, nublado, soleado o no, pues no tiene más remedio que fiarse de esa información que recibe. Pues lo mismo sucede, por ejemplo, con la amígdala, y no me refiero a las amígdalas de la garganta, me refiero a la parte del sistema límbico que es responsable por nuestras emociones, en conjunto con otras, pero nuestras emociones más sofisticadas. Entonces, tiene unas conexiones en las cuales puede monitorear, ser afectado,
por comunicarse con la información visual, pero no sabe de dónde viene esa información visual, no sabe si es algo que está sucediendo, no sabe si es una película, por eso las películas nos conmueven tanto, no sabe si es un cuento, o sea que lo hemos leído, lo hemos visto, no tiene acceso a esa información, no tiene ojos propios, tiene que monitorear que una parte esas conexiones que le dan esa información y deriva la información de esas conexiones, pero esas conexiones están activadas igual por percepción, por imaginar algo, por verlo en televisión, que es una combinación de hecho de percepción e imaginación, alucinación. Por eso las personas, por ejemplo, sufren delirium tremens, cuando son alcohólicos y dejan de ingerir etanol y empiezan a alucinar que tienen bichos, arañas y cucarachas que se les sube encima. Pues para ellos eso está sucediendo. No tienen forma de saber que no. O sea, hay una área en en inglés se llama Singular Anterior Gyrus, término en español, es es una parte de la corteza interior entre los hemisferios frontal, que se ha identificado que se activa o no para indicarnos a nosotros, o sea, a la mente consciente subjetiva, que se trata de algo falso, ¿okay?, o algo real, a ese nivel, o sea, algo percibido, pero no siempre funciona de forma confiable. En el caso de una alucinación, indica que es real, por eso es una alucinación, ¿no? En el caso de un sueño, estamos soñando y nos despertamos de pronto con el corazón ahí, ¿okay?, latiendo, porque era real para nosotros. ¿Y dónde, en qué parte de ese, o sea, cómo se denota o cómo se detalla eso como real? Pues sí, es una parte del cerebro. Pero en cuanto a otras áreas, las que son responsables por nuestras emociones o reacciones fisiológicas, no necesariamente usan esa información, están simplemente monitoreando la información de la corteza auditiva, de la corteza visual, etc., otras áreas, y es igual que la persona que está en el sótano y agarra el teléfono y pregunta, no tiene forma de saber si es mentira o no. Por eso las películas nos conmueven, por eso en las fogatas, cuando uno va de camping, las personas cuentan cuentos estos de fantasmas y la gente se asusta, aunque sabe perfectamente que su compañero se lo ha inventado. Pero da lo mismo, conforme van siguiendo la trama, conforme van creando esa película en su cabeza, van creando, sí, pues ahora salió el tipo con el hacha y etcétera, y tienes que imaginarlo para seguir todos los detalles. Pues el resto del cuerpo está sintiendo como si fuera real. Por eso el estrés, basta que uno empiece a pensar qué va a suceder en el futuro, cosas negativas, empieza a imaginar, bueno, y si ganan los republicanos en Estados Unidos, ¿qué nos va a suceder? Pues tremendamente estresante para algunos de nosotros, mejor no pensar en ello. Pero, o sea, el mero hecho de pensar en ciertas cosas, ¿qué sucede? Al pensar en ellas, creas las imágenes en tu cabeza, imaginocepción, y entonces las áreas del cerebro que toman esa información no saben que eso es imaginado. Toman su información sin saber si es imaginado o percibido y reaccionan de acuerdo a la información que tienen. Eso es lo que sucede con la ansiedad, lo que sucede con la depresión. Entonces, importante. Entonces,
La imaginación es lo que sirve de intermediario, lo que media entre lo que oímos, las descripciones y las reacciones fisiológicas. Próximo. Y si el relato está tan bien explicado, detallado y recreado que te produce una emoción tan fuerte que te lleva a conmoverte, sigue siendo imaginación, pues es lo mismo. Entonces, conforme vamos experimentando, creando, nos cuentan algo, sí, iba por el camino y la luna, era una noche de luna llena y de pronto surgió una neblina. Pues para que eso tenga sentido tienes que irlo recreando en tu cabeza. Entonces lo vas recreando en tu cabeza y partes de tu cuerpo, de tu cerebro, y por lo tanto mandan la señal al resto del cuerpo, no saben que esto es algo imaginario. Piensan que de verdad estás ahí. Piensan que de verdad está sucediendo y las emociones vienen. Pero lo que muestran estas dos preguntas en su combinación es la relación entre imaginación y emoción. Por ejemplo, imaginas algo, pues te va a llevar, o tiene la tendencia muy fuerte de causar la emoción. O podemos combinar reacciones fisiológicas, lo mismo. O sea, por eso la imaginación es tan poderosa, tan impactante para el ser humano, tan problemática, tremendamente problemática. Resolvió el problema de la presión del ambiente en cuanto a la evolución. Salimos de la sartén y caímos al fuego, o sea, nos libramos de lo que es la presión ambiental, todo ese proceso de evolución que nos fue forjando y que es responsable por forjar, moldear, cambiar los seres biológicos, los seres vivos. Nosotros nos escapamos de eso con la imaginación y ¡boom!, caímos al fuego de algo, al fuego. Ahora la imaginación, que eso que nosotros vamos en el ambiente que creamos en nuestras propias cabezas, nos va afectando fisiológicamente. Ya no es tanto el ambiente externo. Con la imaginación tuvimos la capacidad de crear ideas, imágenes, conceptos, para que nos escudaran del medio ambiente, y también los procesos y las estrategias para, en conjunto con las manos, para hacer la realidad. Entonces creamos nuestros ambientes, el medio ambiente externo, pero ahora somos esclavos de esa misma capacidad, que crea un medio ambiente interno que nos afecta como si fuese algo externo. Eso basta. Podemos empezar a pensar, si empezamos a hablar de nuestras comidas favoritas, sin lugar a dudas que los jugos gástricos van a empezar a activarse. Eso es, por supuesto, Pavlov ya lo descubrió eso con sus ejercicios de acondicionamiento clásico con los perros. Entonces lo sabemos, pero con nosotros no es necesariamente algo externo, simplemente nosotros mismos pensando podemos atormentarnos de esas formas. Y toda la mercadotecnia es simplemente el uso de esos mecanismos que funcionan en nuestro cerebro, que capta la imaginación. Hay reacciones fisiológicas, hay reacciones emocionales. Las buenas películas nos conmueven y sabemos, y las podemos ver una y otra vez y seguir llorando en el mismo punto, da lo mismo. Y sabemos que el actor no ha muerto porque está en la siguiente película que vamos a ver después y no importa. ¿Por qué? Porque el sistema límbico no tiene ojos. Simplemente toma la información de lo que entró en la corriente visual y ya. Y para eso es la realidad. ¿Qué? Buenas preguntas. ¿Algún comentario acerca de esas preguntas o algo que añadir o agregar? Entonces hay una
relación Chodai muy directa con lo que viene siendo el sistema límbico, la amígdala, y lo que viene siendo la mente inconsciente. ¿Es parte de la mente inconsciente? En el sentido de, podríamos decirlo, sí. Es parte de la mente inconsciente, porque muchas de estas reacciones están más allá de nuestra capacidad consciente de manejar. O sea, cuando una persona típicamente maneja esas emociones, no tiene acceso directo a las emociones, tiene acceso a los pensamientos, imaginación, que van a afectar las emociones, o ya ha trabajado los esquemas según los cuales se activan las emociones. Y las emociones son tremendamente influyentes a nivel inconsciente, porque las memorias se graban de acuerdo a su contenido emocional. Cuanto mayor es el contenido emocional de un evento, más probable es que se va a grabar en la memoria. Y no solamente en un lugar, sino en diferentes lugares en el cerebro. Van a formar conexiones, asociaciones, de forma que numerosos otros factores activen esa memoria. ¿Por qué? Porque el cerebro ha dicho, esto es importante. Es una de las funciones primordiales de la emoción, el contenido emocional que sentimos durante un evento. Esto es importante, acuérdate de ello. Y como es importante, debería ser algo que impacte muchas circunstancias en tu vida, no solamente una, sino que tenga un impacto lo más distribuido posible. Ok. Entonces, bueno, pues queda como muy en claro que la imaginación puede ser utilizada tanto a favor como le puede perjudicar a una persona. A través de la imaginación y la visualización puede formar una nueva cualidad como persona. Nomás de estarlo imaginando y poco a poco se va convenciendo de que esa persona puede tener esa cualidad. En Maestros Kaizen, en el capítulo 13, de hecho usted utiliza de alguna manera esta herramienta de la visualización. Cuando les pide a los alumnos y discípulos que visualicen detalladamente la tarea de cómo van a hacer su credo. Y les dice, antes de que empiecen, cierren los ojos y imaginen todo el proceso de hacer el credo. Entonces, de alguna manera, este tema de la visualización, la imaginación, pues tiene conexión con lo que está usted comentando, y se puede usar como una herramienta, pues, porque con el hecho nomás de imaginarlo, para la amígdala, para el sistema límbico es real, y crea fisiológicamente y emocionalmente las condiciones para llevar a cabo esa diligencia o esa tarea. Bueno, por ejemplo, cualquier tarea que sea algo desafiante, algo nuevo, para nosotros causa cierta ansiedad. Entonces, en el libro los personajes estaban sintiendo ansiedad ante la idea de escribir su credo. Entonces, eso es una emoción. El mero hecho de imaginarse que ya lo han hecho, o imaginarse en el proceso, confunde o engaña a la amígdala para que ya no tengan miedo, ya no indique o asocie miedo con la tarea. O sea, aparta la activación de la amígdala, o sea, en cuanto a designar esta tarea como algo que cause ansiedad, cause miedo, cause incomodidad. Pues cuanto más lo hacen en sus mentes, y eso es fundamental, es una técnica fundamental en la psicología deportiva. De hecho, hay muchos estudios
que han demostrado, los soviéticos, cuando eran soviéticos, fueron de los primeros en trabajar esta función de la visualización y encontrar una combinación entre el ejercicio real, físico, y el ensayo mental, visual, de una tarea, de una rutina, por ejemplo, una rutina gimnástica. Hasta que más o menos me acuerdo bien, la combinación era con algo así como 30% físico, 70% visualizado, imaginado. ¿Por qué? Porque descubrieron, y otros muchos estudios lo demostraron, reafirmaron esta posición, que el mero hecho de imaginarlo, puesto que la imaginación activa las mismas áreas que la percepción, por el mero hecho de imaginarlo haciéndolo, reforzaba los mismos mecanismos que para mantener la calidad técnica de una tarea. Claro, primero tenían que aprender físicamente a hacerlo bien. ¿Okay? Hacerlo bien, no hacen bien, no hacen bien, no hacen bien, y luego se imaginan con todos los detalles haciéndolo. Entonces lo encontraron que era como así, 30% tiempo haciéndolo, 70% imaginando. ¿Cuál es la ventaja? Pues entre otras cosas, para el atleta que trabaja a un alto nivel, las lesiones, la tendinitis, que son tremendos enemigos. O sea, el desgaste físico de estar entrenando. Así lo evitas el desgaste físico, pero tienes no obstante un entrenamiento. ¿Okay? También se ha visto, más allá de eso, estamos hablando en el caso de mantener una calidad técnica, superar una calidad, o sea, elevar la calidad técnica, imaginarse haciendo una rutina, haciendo un ejercicio o haciendo una técnica que uno nunca ha hecho. Por ejemplo, en las artes marciales, vamos a suponer una patada que uno nunca ha hecho, no intentó, no lo puede hacer, pues ves una grabación de alguien que lo está haciendo, que lo ponen, por ejemplo, en cámara lenta, lo detallas, o sea, lo sigues detalladamente, cierras los ojos, en tu misma cabeza lo vas haciendo despacio, hasta que en tu cabeza logras una reproducción idéntica a lo que estás viendo, y lo trabajas. Llega un momento que el cuerpo lo hace. ¿Por qué? Porque gran parte de la inhibición, lo que te impedía lograrlo, era psicológico. No era que no podías físicamente, sino que tu cabeza, una parte, parte de tu mente decía, yo no puedo hacer eso, demasiado difícil, demasiado arriesgado, quién sabe. Y así es como para todo, para cualquier logro. El hecho de imaginárselo, que facilita tremendamente el lograrlo, el concretarlo, el realizarlo. Okay. Puede cambiar una programación de esa manera. Si por ejemplo alguien tiene miedo de hablar en público, porque tuvo experiencias pues que le crearon ese miedo en su niñez, posiblemente se burlaban de él, etc. Con el hecho de visualizarse frente a un auditorio, hablando en el proceso, y como dice usted, también con un objetivo de que lo hizo bien al final, se cambia la programación, aunque sea en el inconsciente esa programación que le quedó de niño, se cambia esa programación por una nueva programación de que si es posible, si puedo, y de pronto ya podría empezar a hablar frente a un auditorio. No, sí, por supuesto, es una técnica común. O sea, y lo que se sabe es, por ejemplo, cuando una persona está, yo he dado muchas lecturas en auditorios grandes, o sea, 500 personas, y puede suceder que alumnos empiezan a levantarse y se van. Se levanta uno, se va, se levanta otro y se levanta. Entonces, en ese momento, si te dejas dominar por la idea de que el tema es aburrido, o no estoy en forma hoy,
o quién sabe, o sea, estos pensamientos negativos, o sea, tú no sabes por qué se han levantado y se han ido. Luego resultó ser que todos eran de un evento, y el evento se estaba llevando a cabo en ese momento y por eso tenían que irse todos. Pero en ese momento pues tienes que manejarte mentalmente y no ponerte a especular e imaginar que ¿por qué se irán? Porque está siendo aburrido, y decir, no, pues están perdiendo, ellos están perdiendo una buena lectura, ya ellos, y enfocas en los que se quedan. Muy importante, en ese momento de trabajar la imaginación, dónde llevan tus pensamientos, dónde llevan tus imaginaciones. Te puede hundir por completo, o por lo contrario, puedes desprenderte de las inhibiciones, los temores, y esas reacciones que te pueden surgir. Sí. Sí. Y no solamente iba a quedar en la mente toda esa visualización, pero como usted anteriormente nos ha comentado, el solo hecho de imaginarlo va a ser un efecto fisiológico en el cuerpo. Y estoy recordando ahorita el caso que miramos en una ocasión del boxeador. Que todo su cuerpo se predispone al triunfo, o sea, empieza a ver o al fracaso, internamente, o al fracaso. Sí. O sea, no es algo que nada más se queda en la mente como si puedo, sino que el mismo cuerpo se activan todos los puntos que se deben que activar para que lo logre, pues. O sea, me queda muy claro eso. Sí, ¿por qué? Porque vinculado a los pensamientos, o sea, el cerebro, la mente es simplemente una manifestación del cerebro. La idea de separar los dos causa problemas porque no tiene validez ese argumento de que están separados. Entonces, mucho más fácil, nos simplifica mucho la vida si simplemente aceptamos ese axioma fundamental de las neurociencias. La mente es algo que surge de la actividad cerebral. El cerebro está conectado al cuerpo. El sistema circulatorio, las hormonas, autonómico, etc. Basta que uno tenga hambre para darse cuenta que le afecta a la cabeza. Basta que uno tenga que ir al baño para darse cuenta, o sea, empieza a tomar agua y que te pongan ahí una aritmética simple, y que te llene la vejiga y tengas que ir al baño. Ya verás cómo te afecta tu rendimiento. O sea, es obvio. O sea, lo experimentamos a diario constantemente. Lamentablemente hay mucha confusión que ha surgido de posiciones fundamentalmente cuando las analizamos teológicas, pero no tiene ningún valor, no tiene ninguna validez. Lo que piensas tiene una ramificación biológica, porque surge de actividad biológica y no está aislado en la cabeza, se reproduce, se extiende por todo el cuerpo, para bien o para mal. Y eso es lo que se refería en esta primera pregunta. Por ejemplo, si sale carne de gallina, goosebumps, pues ¿qué es eso? Pues estamos imaginando la situación, está activado en nuestro cerebro como si fuera, el cuerpo reacciona igual que. Entonces, por eso, si una persona está dando una lectura y alguien se levanta y se va y empieza a imaginarse, se va porque soy aburrido, pues ya es igual que en el documental concretamente documental, estaban estudiando las reacciones fisiológicas ante la victoria inminente o la derrota inminente. Ante la victoria inminente, el cuerpo, hay cambios hormonales, etcétera, y el sistema nervioso periférico, todo, para aguantar dolor, para sobreponerse al cansancio, la fatiga, etcétera, para apretar. Ahora, si empezamos a pensar en la derrota, ¡pum!, la circulación, la sangre deja de circular tanto a las extremidades, todo va en decaída, todo el cuerpo va en decaída, sigue el pensamiento. Hay muchos casos, por ejemplo,
boxeadores o combatientes que han sabido cómo manejar este tipo de situación, que han estado perdiendo, pero estaban manejándose mentalmente. Y el hecho que su contrincante se confiara, se sobreconfiara, les da a ellos una oportunidad, un hueco, y puesto que ellos mismos se manejaron su mente y no dejaron que eso se decayera, estaban mentalmente y físicamente todavía listos para aprovechar esa oportunidad. ¡Boom! Y de pronto cambiaron todo. De lo que parecía una derrota inminente a de pronto una victoria. Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué? Porque no dejaron que lo que parecía una derrota inminente, no dejaron que eso decayera, les afectara mentalmente hasta el punto de rendirse fisiológicamente. Chodai, la semana pasada Oh no, ¿te acordaste? esa fue la hoja que fui a recoger en el carro. La semana pasada leí unas líneas de su bitácora. Es muy cortito, y por ahí usted compartió y bueno, ya después no hubo oportunidad de seguirlo elaborando. Las líneas dicen de esta manera: la mente imagina, crea ansiedades reales e imagina soluciones, la mayoría inservibles. El ojo no se ve, el filo corta todo lo que tiene por delante, sin medida, visión o propósito, todo salvo a sí mismo. Los escudos están alzados por doquier, resguardando de hecho al enemigo interior que acecha. Y comentaba que nos mostró el Nin, que representa la mente, el espíritu. Nos mostró en ese mismo símbolo Chodai lo que es el Chin, ¿sí? Y luego el Yaiba, que es como el filo de la espada. Y nos comentaba que era con la idea de quitar todo lo que sobra. Y ya no puedo seguir elaborando al respecto. Y por ahí pues está una frase que me intriga mucho, que usted maneja, que es el filo que se corta. ¿Qué relación hay entre el filo que se corta y esta línea? Pues obviamente tiene numerosas interpretaciones. No las voy a agotar porque todo eso privaría del gusto de investigar y aprender más. Pero, por ejemplo, el filo de la mente analítica, crítica. ¿Okay? En ese caso concreto estoy hablando, el filo, están criticando, analizando todo lo de afuera, todo menos sus propios paradigmas. No están haciendo una introspección, una limpieza en sus propios paradigmas. Entonces, ese filo, nos hablaba de Yaiba Shin, Yaiba, filo, Shin, mente, corazón, espíritu, todo como junto. El Nin representa perseverancia. Entonces, perseverancia, ¿por qué? Porque tienes la disciplina, o sea, lo que representa ese filo de la espada que está forzando al corazón, al espíritu, a la mente, a cumplir de acuerdo a sus propósitos, una disciplina,
etcétera, sumisión, muchas implicaciones en eso. Pero no hay ese nin, no hay esa disciplina, no hay ese shin bajo yaiba, o sea, no hay ese corazón, espíritu, mente bajo el filo de una disciplina o de un discernimiento o de un kaizen, o sea, no está cortando lo que sobra, no se están aplicando a sí mismos. Okay, simplemente están criticando todo exterior, en vez de ir hacia adentro. ¿Puedes leerme la frase de nuevo, completa la cita? Claro que sí, Chávez. Dice, la mente imagina, crea ansiedades reales e imagina soluciones. Ok. Entonces, es como las primeras dos preguntas. Que, por cierto, tengo más, pero o sea, sí, la mente imagina, crea emociones resultantes, o sea, que resultan de esas imaginaciones. Imagina soluciones. Estoy hablando de religión. Que pagamos un costo muy caro como especie. Nuestra solución, como he mencionado, nuestra solución al problema de la evolución, esa adaptación, ese desarrollo de nuestro cerebro, y un momento fue muy caro. ¿Por qué? Sí, pues como herramienta incomparable, nuestra capacidad como especie, incomparable, nuestra capacidad de imaginar cosas y de crearlas. Eso es evidente. ¿Okay? Ahora, también esa misma capacidad también creaba ansiedades. Podemos imaginar, preguntarnos, ¿qué es lo que hay después de la vida? La muerte. La muerte mía, la muerte de otros, etc. Empezamos a tener reacciones emocionales, fisiológicas, como si de verdad estuviera ocurriendo. ¿Cómo lidiamos con eso? Imaginamos soluciones. Pues si hago A, B, C, X, Y, Z, voy a vivir para siempre. No hay problema. Pero luego llega otro y tiene su propia solución, y ya no es A, B, C o X, Y, Z, sino JKL. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Esto no concuerda. Pues claro que no concuerda, era imaginario. Es como Papá Noel, Santa Claus. Pues claro que no puedes. Empiezas a preguntarte, bueno, ¿cómo va todos los regalos para todo el mundo en un trineo? Pues es mágico el trineo. Pues si pudiera hacerlo por magia, entonces ¿por qué necesitaría ponerlos en un trineo? Simplemente, boom, y aparecerían instantáneamente en debajo. O sea, empiezas a aplicar también la imaginación, esa capacidad de imaginar a esas soluciones y creas más problemas. ¿Por qué? No son factibles. No son factibles. Ok, continúa. Esa misma... Sí, la mayoría inservibles. El ojo no se ve. El filo corta todo lo que tiene por delante, sin medida, visión o propósito. Okay. El ojo no se ve. No hay un autoanálisis, no hay mindfulness, no hay una introspección, no hay un enfoque en qué somos. No hay esa pregunta, no se está llevando a cabo. Porque si se llevara a cabo esa pregunta, que simplemente llegaríamos a decir, somos el hombre que sabe, que imagina en realidad. El cerebro es el órgano de la imaginación, el cerebro humano. Para bien y para mal. Entonces, hubiéramos aceptado todas las limitaciones, las capacidades, las cualidades y también las limitaciones que los problemas, los autoengaños, nos autoengañamos. No nos estamos viendo a nosotros mismos.
nos autoengañamos, creamos la ilusión y creemos que la ilusión, nosotros mismos, es como el que hace un ídolo y luego se cree que el ídolo es real. Nosotros mismos como especie creamos todos estos cuentos y luego nos asustamos a nosotros mismos. Es como el que está en una fogata contando un cuento de fantasmas y se asusta a sí mismo. Y se ha olvidado que tú te inventaste el cuento. No hay una introspección honesta, franca. Queremos creer en el engaño y eso nos causa más engaños, más autodecepciones, que pues si Santa Claus no es posible, ahora tienes que inventar. Es como el que cuenta una mentira y luego tiene que contar 3 para encubrir la primera, luego cada una de esas tiene que crear otras 3 mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se da cuenta tiene todo un tejido de mentiras, una telaraña de mentiras que él mismo se está creyendo. Eso somos nosotros como especie. Entonces, el ojo no se ve. Siguiente, el filo. El filo corta todo lo que tiene por delante. Sí, somos muy buenos en cuanto a analizar esquemas, paradigmas de otros. Somos muy buenos en analizar, si uno es católico puede analizar lo de los protestantes, lo de los judíos, lo de los musulmanes, lo de todo lo demás con tremenda precisión, indicar, ahí están todas las fallas, ¿cómo pueden creerse eso? Hasta que le toca a uno mismo. Y entonces dicen, no, pues claro que es cierto, ¿por qué? Porque lo dice el libro. Pero espérate, ¿qué evidencia tiene el libro? Es que lo inspiró Dios. Pero eso no le sirve a los musulmanes, a Mahoma con el Corán. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque es mentira. O sea, no, el filo no se corta. El filo corta todo lo que tiene por delante sin medida, visión o propósito. Todo salvo a sí mismo. ¿Verdad? También el filo hay que entenderlo también para que no vayáis a pensar que esa es la interpretación. El filo como disciplina, lo que nos exige. No nos exigimos. No nos exigimos porque no hay una misión de vida. ¿Cómo puede haber misiones auténticas, reales, factibles de vida, cuando estamos interpretando lo que es la vida basado en mentiras que nosotros mismos hemos creado? Voy a vivir mi año tratando de impresionar a Santa Claus. Es absurdo, ¿no? Pero de hecho, más o menos de eso se trata para muchas personas en el mundo. Ahora, para otras personas que lo ven desde fuera dicen, eso es absurdo, ¿cómo pueden creer eso y cómo pueden llevar su vida de acuerdo a eso? Pero lo que es la falacia fundamental, la mentira fundamental, el autoengaño fundamental, casi todos los seres humanos lo comparten. ¿Por qué? Porque viene de la necesidad, del miedo de simplemente aceptar lo que este órgano en nuestro cráneo ha creado para nosotros. Muy bueno lo que sigue también, Joel. Los escudos están alzados por doquier. No nos podemos ver, nos protegemos de nosotros mismos. Nos protegemos de nosotros, ¿por qué? Porque hay una gran inversión emocional en creer en Santa Claus. Yo me acuerdo, por ejemplo, tener 4 años. Estaba en Michigan Tech, en la residencia para estudiantes. Mi padre estaba estudiando ahí, y la residencia para estudiantes casados. Y me acuerdo, estaba en el sofá, sentado, estaba viendo la televisión vieja de tubos, blanco y negro.
y estaba esperando a que salieran los dibujos animados, las caricaturas, estas de Looney Tunes, Bugs Bunny y todo eso. Y me puse a pensar por un momento, porque yo creía que existían en esa cajita, y eso era una ventana a esa dimensión. Es lo que yo creía que y de pronto pues se activaría el portal y podría verles en su mundo y ver lo que estaba sucediendo en su mundo, o sea, como una mirilla a esa dimensión. Y me acuerdo claramente haber pensado, ¿y si no es así? Porque, o sea, tenía la duda de por qué se repiten una y otra vez lo mismo si es un portal, ¿verdad? O sea, si es un portal a otra dimensión, ¿por qué se repiten algunas de estas caricaturas? Las he visto ya 4 veces, la misma. Esto es extraño. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que no es un portal a otra dimensión? ¿Será que es simplemente algo que se transmite y lo veo en este aparato? Y me acuerdo claramente de decir, no quiero pensar en eso. Quiero seguir creyendo que es mi portal a otra dimensión. Pero tenía 4 años. Hay personas con 44 y más años que todavía están viviendo su vida con el mismo nivel de autoengaño que yo a mis 4 años. Todavía están pensando en caricaturas, pero ya es una cosa mucho más seria, porque fuera de ese espacio de tiempo no me afectaba a mí en realidad, es que fuera un portal o no. Pero ya a los 4 años yo me reía a los niños que pensaban que de verdad venía Santa Claus el 25, Estados Unidos el 25 de diciembre a dar regalos, y que Santa Claus siempre estaba vigilando para ver si tenía su libreta, para anotar si se comportaban bien o mal. Me parecía ridículo. Pero no quería pensar que Carlangas, Peanuts, Charlie Brown y eso, etcétera, y Looney Tunes, Bugs Bunny, eso, no quería pensar que eso no quería pensar en eso, porque pensé que triste sería mi realidad si fuera así. Y ante esa oleada de tristeza que me empezó a llegar, dije, no quiero pensar en eso. Me pregunto en este punto, entonces, ¿qué si aceptas esto como su realidad, como su portal, y no quieres creer que no es la verdad? Uh-huh. ¿Qué es pasando? ¿Es su cerebro diciendo que para el bien de su cuerpo, de su mente, de su equilibrio? O, ¿qué estás pasando? ¿Por qué? ¿Es porque tú eres en un punto en su desarrollo, porque tuvo solo 4 años, que es mejor a aceptar esta conclusión o decisión, si quieres que este es el mejor en este momento de su vida para su desarrollo, o qué? ¿Qué estás pensando? Lo que sucede es que empecé a sentir tanta tristeza ante la idea de que no es un portal, que mi cerebro rápidamente reorganizó mis pensamientos. No, ni pienses en eso, está bien. Pero la tristeza es solo momentario, ¿verdad? No, o sea, pero había implicaciones para el futuro. Significa que en ya este punto. Sí. Punto. O sea, significa que yo ya no podía sentarme y gozar, o sea, disfrutar tanto de esos
y yo me reía a carcajadas, me acuerdo, me reía, me caía del sofá riendo, estaba disfrutando tanto y ya no hubiera podido disfrutar tanto. O sea, todas esas emociones positivas iban a estar acortadas dramáticamente. Y es cierto, uno ahora mismo a esta edad tratas de ver las caricaturas y es que no. Y me acuerdo unos años más tarde las veía y no era lo mismo. No. O sea, ya pierdes esa inocencia. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es para la persona religiosa que tiene estos esquemas, estos paradigmas religiosos? Va a interpretar todo que entre, que amenace esos esquemas, la vigencia, la validez de esos esquemas, lo va o a rechazar o a distorsionar de una forma que refuerce su creencia. Todo, o sea, la mente va a estar precisamente, como dijiste, para mantener un equilibrio. Para mantener un equilibrio, para evitar un choque emocional. Porque pensar, Santa Claus no existe, ya no hay nadie vigilándome siempre para premiarme si me comporto bien, entonces ¿qué más da? O sea, es algo, cuanto más grande sea el impacto de esa creencia, más el ser humano va a querer evitar cualquier tipo de información, cualquier tipo de razonamiento, de argumento que contradiga, para su protección, para mental. So, es posible que el cerebro es pensando o es tomando una decisión para protegerte en este momento, porque la verdad, si creer o no en un portal, no importa, pero posible tienes efecto en otro desarrollo que por ejemplo, en las matemáticas o algo, las matemáticas, no sé qué es la conexión, pero posible es por eso. ¿Hay una conexión en desarrollo de otra cosa? ¿O? Pues ahí es donde entra toda la mente inconsciente, que hace cálculos, se da cuenta de cosas que la mente consciente no puede concebir. O sea, en ese momento yo me acuerdo fue una decisión consciente, porque empecé a sentirme mal, empecé a sentirme triste, empecé a sentir un vacío, como si algo, como si hubiera perdido un buen amigo, algo, mi juguete favorito. O sea, era lo que sentía. Ahora, analizándolo en retrospectiva, no iba a aplicar simplemente ese momento, iba a aplicar a todos los momentos que yo disfrutaba. Me levantaba por las mañanas para ver, los sábados por la mañana, para ver los dibujos. O sea, había muchas implicaciones que yo a nivel consciente no podía, pero sin lugar a dudas a nivel inconsciente la mente había dicho, sábados por la mañana se acabó. No me acuerdo qué días había los Carlangas, Peanuts, Charlie Brown y qué otros días, o sea, diferentes noches había diferentes cosas, y cuando el Grinch